Mis amados hermanos, una cosa con la que seguramente todos estaríamos de acuerdo en decir es que algo muy importante para la gente es saber acerca de su familia, ¿cierto? Y conocer sobre sus antepasados. Así que los antecedentes importan a veces, ¿no? Y supongo que a la gente le gusta saber que alguien muy cercano en algún momento del pasado fue importante. Por eso quieren volver atrás y ver si pueden encontrar alguna vida en su familia que haya cambiado algo en el mundo, haya influenciado la cultura o que haya hecho algo novedoso en su vida pasada, puesto que de alguna manera eso enriquece su historia, ¿cierto? Eso enriquece la historia para muchos y entonces los hace sentir esto a las personas un poco más importante, ¿no? Si hubo alguien de la familia en algún lugar que realmente tuviera una vida significativa. Por esto apela a la necesidad humana. Algunos tal vez no miren más allá de la generación pasada porque no les importa o simplemente tienen miedo de descubrir eh, por lo que puedan encontrar allí, ¿no? Pero todos tenemos una familia, ¿cierto? A la que pertenecemos y así es como está dividido el mundo. De ahí que a todos nos gusta conocer un poco de la historia de nuestra gente, pero todo eso finalmente, hermanos, todo el asunto, toda la discusión se debería reducir a que todos los seres humanos pertenecemos a dos familias. Todos pertenecemos a una de esas dos familias. Para ser simple y directo, o usted está en la familia de Dios o usted está en la familia del diablo. Eso es exactamente lo que dice Jesús en el texto que tenemos para hoy y que corresponde a Juan capítulo 8, versos. Vamos a tomarlos desde el 37 al 47. Entonces le pido el favor que se ubique en su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 8, versos 37 al 47, donde dice lo siguiente: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. De manera que, como lo plantea el pasaje, el título para el mensaje es a manera de pregunta: ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Porque lo que queremos hacer desde este mismo instante es que usted mismo considere su familia.
Pues eso es lo que el Señor está considerando cuando Jesús continúa aquí hablando de los verdaderos hijos de Dios, para entregarnos 3 evidencias que revelan la paternidad espiritual. 3 evidencias que revelan la paternidad espiritual y con ellas enseñarnos que para identificar la paternidad espiritual de alguien, solo hay que mirar si se parece a su padre. Así que lo que dice el Señor Jesús aquí es inconfundible. Solo hay 2 familias, solo hay 2 padres, solo hay 2 líneas de descendencia. O usted es hijos de Dios o es del diablo. Y supongo que casi todos en el mundo que dicen creer de alguna manera en Dios se consideran hijos de Dios. Usted podría preguntarle a cualquiera que pasa aquí si alguna vez creyó ser hijo de Dios y la mayoría probablemente diría que sí, porque la gente quiere pensar lo mejor de sí misma, ¿cierto? Y creo que en particular la gente religiosa es la que más lo hace. Así que para estos que eran los religiosos ultra extremistas que vivieron para el Antiguo Testamento, que vivieron para la ley de Dios, que vivieron para el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que se veían a sí mismos como modelos de virtud religiosa y guardianes del reino de Dios, les dijeran sin rodeos que eran hijos del diablo, tuvo que haber sido algo muy fuerte que jamás esperarían escuchar y mucho menos aceptar. Y supongo que así sería para la mayoría de la gente en este tiempo, en nuestro mundo, ¿cierto? Por eso es exactamente lo que el Señor Jesús hace acá y dice aquí. Alguien podría preguntarse, ¿y por qué el Señor es tan directo? ¿Por qué el Señor es tan severo? Como preguntan algunos todavía, ¿no? En la iglesia de hoy. ¿Por qué no habla mejor de las promesas y de la esperanza en vez de esto? ¿Cierto? Bueno, la respuesta, por supuesto, es que el Señor Jesús, ahora en Jerusalén, a tan solo 6 meses del final de su vida, pues lleva 2 años y medio predicando y confrontando directamente a los líderes judíos durante su ministerio. Él ha visto cómo la actitud de estos judíos se endurece hasta convertirse en un firme rechazo. Entonces lo rechazaron definitivamente, lo rechazaron resueltamente y quieren su muerte. Por tanto, a medida que aumentaba el antagonismo de los líderes, también aumentaba la franqueza y la severidad de las declaraciones de Jesús, pues cada vez había más en juego. Cuanto más le mostraban odio, el Señor asestaba más golpes a su hipocresía, porque Jesús nunca retrocedía cuando estos judíos se endurecían contra él. Y Jesús nunca intenta ser condescendientes con ellos. Jesús vino a condenar el pecado. Y cuanto más abierto y flagrante se vuelve el pecado, más directa y devastadora se vuelve su condenación, porque sus almas eternas están en juego. Y esto, mis hermanos, es misericordia. Esta es una advertencia misericordiosa. Por cierto, él dijo que morirían en sus pecados, ¿cierto? ¿Se acuerda? Y que a donde él iba ellos no podrían venir. Y Jesús se dirigía al cielo. Entonces ellos iban ¿a dónde? Al infierno. Así que ya les había estado diciendo, advirtiendo, y Jesús lo hace porque es fundamental confrontar el pecado. Y dependiendo de la resistencia del pecador a esa confrontación, esta debe intensificarse, perdón. Debe intensificarse la confrontación. Como se haría con cualquiera que está al borde de un peligro muy grave, ¿cierto? Pues si no escucha el primer llamado, si no escucha el segundo llamado, se empieza a aumentar la gravedad del llamado debido a la inminente realidad del peligro. Y eso es exactamente lo que hace nuestro Señor y es un buen ejemplo para nosotros. Así que finalmente estos judíos llegaron
a un punto en que eran tan duros que nuestro Señor igualó su dureza con las declaraciones contundentes de la realidad de su condición. Pero ellos se aferran al hecho de que eran el pueblo judío, ¿cierto? Ellos se están aferrando aquí que ellos pertenecen al pueblo judío, que descendían de los lomos de Abraham, dicen, que eran hijos de Abraham por descendencia física. Se aferraron a que eran hijos de Abraham por descendencia religiosa y que eran supuestamente hijos de Dios. Pero nuestro Señor va a destruir por completo esas falsas seguridades. El Señor va a destruir esas falsas seguridades. Jesús aquí tiene que asestar un golpe mortal a estas falsas seguridades. Escuchen, el Señor aquí destruye la falsa seguridad de la religión. El que esté confiando por ahí en alguna religión no, no está en lo que debe estar. Jesús aquí destruye la falsa seguridad de las buenas obras, del creerse muy, muy justo, muy correcto, muy bueno. El Señor Jesús aquí destruye la falsa seguridad de la herencia racial o religiosa. De manera que parte de la evangelización, parte del ser honesto con el evangelio, nosotros como predicadores, es romper con esas falsas seguridades en las que muy frecuentemente las personas confían. Y para hacerlo no hay que ser brutal, ¿cierto? Pero sí entender que con el tiempo, cuando hay suficiente resistencia a la verdad, hay que tomar en serio lo que se dice. Y eso es lo que hace nuestro Señor aquí. Y hay una pequeña historia muy particular que yo quisiera contar antes de pasar a los puntos, pues nos conecta con el tema de esta mañana. Fue en el año 1978 que nació una niña llamada Lisa Nicole Brennan en Portland, Oregon. Su madre, Chris Ann Brennan, era muy pobre. De hecho, Lisa nació en una comuna, ya que la mamá no tenía muchos recursos y ya tenía una hija, así que comenzó a limpiar casas para sostener a su nueva familia. Y la pregunta que tal vez todos se harían, ¿cierto? Y bueno, ¿y dónde está el papá? ¿Dónde está el padre de la niña? Bueno, ahí es donde las cosas se ponen interesantes para la pequeña Lisa, porque su mamá Chris alegaba que el padre era el famoso Steve Jobs, quien es el fundador de Apple. Y ella tenía varios argumentos para hacerlo. Uno de ellos es que la primera computadora que produjo Steve Jobs se llamaba el Apple Lisa. Lisa tenía 5 años en ese entonces, pero Steve Jobs insistió que no era el padre y que la mamá solamente buscaba sus millones de dólares. Sin embargo, Chris fue a la corte y el juez mandó que Steve se hiciera una prueba de paternidad, cuyo resultado fue que en un 94% era probable que Steve fuera el papá. Steve sí, aún así siguió insistiendo que no era el padre, y solamente unos años después, cuando Steve fue despedido de Apple, parece que él tocó fondo y ya no quiso negarlo. Se fue y se reconcilió con su niña Lisa, que ya tenía 9 años en aquel tiempo. De hecho, se hizo el papeleo para cambiar su nombre legalmente a Lisa Brennan Jobs. Y aunque su niñez fue complicada, como ve, ella pasó de la pobreza y el rechazo a ser la hija de uno de los hombres más famosos y ricos de la historia. Y todo debido a una prueba de paternidad que ustedes conocen como ADN, que probó que Steve era su padre. Y así es, ¿cierto? En nuestro mundo es muy fácil identificar quién es el padre de un bebé. Solamente usted solicita que se realice esta prueba de paternidad y en poco tiempo se tienen los resultados. Pero aquí uno se pregunta cómo era en el pasado, cómo era en la antigüedad, ya que no existían esas pruebas de ADN. Entonces, ¿cómo es que las personas identificaron al padre o a los hijos de alguien? ¿Saben cómo era? ¿Saben cómo era? Bueno, no era una prueba muy científica, pues se conoce como el principio
Yo creo que usted lo ha oído, de donde tal palo, tal astilla. Sí, así como lo oye. De manera que usted sabía que eran sus hijos porque simplemente se parecían a usted. Y aunque eso no es en absoluto una prueba científica, sí es muy acertado en un principio. Decir que ellos lo imitan, que se parecen a usted, que les gusta hacer las mismas cosas que usted hace, eso de alguna manera llegaba a identificar ese tipo de relaciones familiares. Y lo mismo ocurre en la esfera espiritual, pues todos también tenemos un padre espiritual. De hecho, como ya dijimos, solamente existen dos padres espirituales para todas las personas en el mundo, Dios y Satanás. Y según nuestro Señor Jesús, es muy fácil identificar la paternidad espiritual de alguien. Solamente hay que mirar si usted se parece a su Padre Dios o si se parece más a su Padre el diablo. Entonces, hoy vamos a reflexionar sobre la pregunta, ¿quién es su Padre? ¿Quién es su Padre? Y para poder responder, vamos a ver cuáles son las pruebas. Vamos a considerar tres evidencias que revelan su paternidad espiritual. Tres evidencias que revelan quién es su padre. Y lo primero que demuestra quién es su padre espiritual es que usted imita las obras de su padre. Versos 38 al 41. Usted imita las obras de su padre. El Señor Jesús dice en el versículo 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Como ven, hay cuatro contrastes en esas dos frases. Yo y vosotros, hablo y hacéis, he visto y habéis oído. Y luego está el Padre y vuestro Padre. Y con ellos Jesús se distingue completamente de estos judíos. Él es totalmente diferente y no pudo haber un contraste más marcado, ¿cierto? Así que veamos un poco lo que esos contrastes significan. Primero, notamos la cercanía de Jesús con su Padre, en que él hablaba lo que había visto de su padre, mientras ellos solamente habían oído cerca de su padre. Entonces Jesús está diciendo que él literalmente había visto a Dios Padre, pues él es el eterno Hijo de Dios. Mientras ellos nunca habían visto a Satanás, solamente habían escuchado sus susurros. Sin embargo, el Señor Jesús no solamente enfatiza la cercanía que tenía con su Padre, sino también la veracidad de su testimonio, porque una y otra vez en esta sección de Juan, o en este capítulo, Jesús afirma que no estaba inventando sus enseñanzas, que él no originaba sus enseñanzas, que solo estaba transmitiendo, que solamente estaba pasando la información que su Padre le había dado. Así que la enseñanza de Jesús tenía su origen en Dios Padre. Nuestro Señor Jesucristo no trajo un mensaje propio, hermanos, no, sino que hablaba lo que veía de su Padre. En contraste, ellos lo que escuchaban de su Padre, eso lo hacían. Y ahí es donde el Señor Jesús comienza a armar su argumento de que la manera en que uno identifica la paternidad espiritual de alguien o de uno mismo es ver su conducta, es ver sus obras. Es así, porque un niño imita lo que su padre hace. ¿Sí sabe eso? Un niño imita lo que su padre hace. En realidad, un hijo no siempre, pues por supuesto que no siempre sigue a su padre en todo momento, en particular cuando llega a la adolescencia, porque ahí tienen un cambio brusco. Pero cuando hablamos de un niño, ahí es muy marcado la manera en que un niño imita a su padre, porque se pueden observar en él cosas que son propias y especiales de su padre. La forma que se ríe, la forma que estornuda, la forma que camina, su tono de voz, su entonación cuando pronuncia ciertas frases. Así un niño imita lo que escucha de su padre, y los judíos estaban imitando las obras de su padre. Obviamente en este punto el Señor Jesucristo
todavía no les ha dicho quién es su padre, ya que él hasta ahora está armando su argumento. Él está ahora, hasta ahora está creciendo en esa confrontación y hasta ahora está llegando a ese clímax donde les dice que su padre es Satanás. Sin embargo, ellos ya comienzan a sospechar algo. Ellos ya saben que Jesús está cuestionando, aunque les había reconocido que eran hijos físicos de Abraham allá en el verso 37. Ellos saben que los está acusando de algo. Entonces, para detener su argumento, ellos afirman que su padre es Abraham. ¿Cierto? Ellos, para detener esa confrontación, ellos dicen que su padre es Abraham, verso 39, pues muy seguramente saben que Jesús está cuestionando su paternidad de alguna manera. Y a eso el Señor Jesús les contesta, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Y ahí está nuevamente el punto, ¿verdad? Ahí está nuestro punto. Si Abraham es su padre, ¿por qué no se porta como Abraham? Si usted es hijo de Dios, si su padre es Dios, ¿por qué no se porta como Dios? A ver. ¿Por qué no lo imita? Eso es un principio muy obvio. Y claro, Abraham no era un hombre perfecto, ¿cierto? Comprendemos eso, pero sí es conocido como un hombre que obedecía a Dios. Génesis 12 es el texto donde primero conocemos a Abraham, ¿cierto? Más tarde Dios le cambia el nombre a Abraham, que es padre de muchas naciones. Pero dice aquí en Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero el versículo clave para este punto es el versículo 4, donde dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y esto, mis hermanos, es un ejemplo grande de la fe, porque él ni siquiera sabe a dónde Dios lo está mandando. Él no sabe a dónde Dios lo está mandando. Sin embargo, Abraham empaca sus maletas y se va en obediencia a Dios. Si quiere puede hacer el ejercicio, cambie el nombre de Abraham por el nombre suyo. ¿Usted dejaría todo en este momento? Todo lo que tiene, todo lo que es, empacaría sus maletas y se iría para alguna parte que no sabe en obediencia a Dios. Entonces, vemos también en Génesis 22 que Dios lo prueba diciéndole, versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué hizo Abraham? No, pero Dios no, lo que pasa es que pero soy el único hijo, ¿sí? ¿Qué hizo Abraham? ¿Sacó excusas? ¿Dio disculpas? ¿Se puso bravo? ¿Se molestó? Versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana y fue y obedeció. Fue y obedeció. Luego aprendemos en Hebreos 11:19 que Abraham pensó que al sacrificar a Isaac, Dios lo iba a levantar de los muertos. Pero cuando Abraham estuvo listo y levantó el cuchillo para degollar a su hijo, ahí es cuando Jesús, el ángel de Jehová, grita desde el cielo, Abraham, Abraham, no le hagan nada al niño, porque ahora yo conozco que temes a Dios. Después proveyó un carnero para el sacrificio. Entonces, cuando Jesús está hablando aquí con los judíos y les dice, si Abraham en verdad es vuestro padre, ¿por qué ustedes no viven como él?
¿Por qué no lo imitan? Porque ciertamente Abraham me obedeció, pero ustedes no. Ustedes no son nada parecidos a él. De hecho, están haciendo lo opuesto. Vean lo que dice el versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Como entiende, Abraham obedeció la voz de Cristo y no quiso matarlo. Pero estos judíos, estos líderes judíos en particular, procuraban matar a Jesús. Más tarde sabemos que toda la multitud gritó, crucifícale, crucifícale. Así que eso demostraba que Abraham no era su padre. Abraham no era su padre espiritual, aunque eran descendientes físicos de él. ¿Sí lo ve? Espiritualmente tenían otra paternidad. Entonces, tenemos que reflexionar, hermanos, un poco sobre este punto y preguntarnos quién en verdad es nuestro Padre espiritual, a pesar que conozcamos y demos gracias, por supuesto, por nuestros padres físicos. De manera que es un buen momento para pensar en nuestro Padre celestial y asegurarnos de que hemos nacido de nuevo en verdad. Que hemos nacido de nuevo en verdad. Que hemos nacido de Dios. Y que nuestro Padre en verdad es Dios. No como esos que andan por ahí haciéndole concierticos a Dios. Dice que para la gloria de Dios. Eso no le trae gloria a Dios. Esos son creyentes de camiseta. No son verdaderos. ¿De verdad usted ha nacido de Dios? ¿En verdad su Padre es Dios? Porque la primera evidencia que demuestra quién es nuestro Padre es simplemente ver si cada uno de nosotros está imitando a Dios como nuestro Padre o si estamos imitando a Satanás, pues son las acciones las que reflejan la justicia que caracteriza a Dios o si nuestras acciones reflejan la iniquidad de Satanás. Lo segundo que demuestra quién es su Padre es que usted entiende el idioma de su Padre. Versículo 43. Usted no solamente imita a su padre, usted no solamente imita las obras de su padre, sino que usted entiende el lenguaje de su padre, usted entiende el idioma de su padre. Aquí, como usted comprenderá, un niño que nace en un lugar latino no habla japonés, ¿cierto? Habla español. Entonces los niños hablan los idiomas de sus padres. Y como les he dicho, el Señor Jesús comienza esta parte repasando su argumento diciendo, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Sin embargo, el Señor Jesús hasta ahora no les ha dicho quién es su padre. Solamente está estableciendo el principio de que un hijo siempre imita a su padre y que ellos en verdad estaban imitando a su padre. Pero ellos, en vez de querer aprender, y esto es lo que hacen muchos hoy en día en la iglesia, en vez de querer aprender, en vez de preguntarle qué quiere decir cuando ellos escuchan esa acusación, lo primero que hacen es apuntar el dedo para acusar a Jesús. Noten lo que dice el versículo 41 en la segunda frase. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Aquí, hermanos, la idea es que ellos entienden que Jesús los está acusando de algo. Y como siempre hace el necio, eso siempre hace el necio. En vez de indagar acerca de su propio problema, de mirar su problema y de cómo puede aprender y de cómo puede cambiar y corregirse, lo que hace es apuntar su dedo y acusar a la persona que lo está cuestionando. Así pasa. Así es como funciona esto en el mundo. Si alguien viene a usted, aunque, mire, aunque venga con la actitud más humilde, aunque trate de ayudarle de la forma más amable a ver su pecado, usted muy seguramente va a decir, bueno, creo que
este pastor, este hermano, es como un poco duro conmigo y tal vez es como un poco impaciente. Y luego va a añadir en su mente carnal, ¿no? Va a decir, pero usted tampoco es perfecto. ¿Quién es usted para juzgarme? Usted también tiene lidia con esto o con aquello. Yo lo he visto. Sucede muy a menudo. Eso es lo que nuestra carne hace cuando alguien nos confronta. Inmediatamente vamos a acusar porque queremos dañar su credibilidad para que podamos nosotros creernos justos. Y eso es precisamente lo que hacen estos hombres. Como hubo cierta duda rodeando el nacimiento de nuestro Señor Jesús, pues el Señor, usted recuerda, fue concebido antes del matrimonio entre José y María por obra del Espíritu Santo. Por esto ellos le dicen que no son hijos de fornicación, sugiriendo que Jesús sí lo fue. Ya que más tarde en el versículo 48 lo acusan de ser samaritano, ¿cierto? Porque esa fue la explicación en sus mentes de por qué Jesús fue concebido antes del matrimonio entre José y María. Seguramente también pensaron que por lo sucedido con la mujer samaritana allá en el pozo y como él vivió entre los samaritanos varios días, llegaron a la conclusión que el padre de Jesús era un gentil o un samaritano y que por eso él lo estaba escondiendo, lo estaba ocultando. Así que lo acusan de ser un hijo ilegítimo y exclaman al final del versículo 41, un padre tenemos que es Dios. Entonces, posiblemente para este momento, ellos ya han comprendido que Jesús no está hablando solamente de su paternidad física, sino que está hablando de su paternidad espiritual. Por tal razón dicen que Dios es su padre. Y los judíos siempre se han jactado de eso, ¿cierto? Los judíos siempre abren bien la boca y dicen eso, que son hijos de Dios. Porque fue en Éxodo 44:22, perdón, que Dios por primera vez dijo, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces los judíos siempre se consideraron los hijos de Dios de manera muy especial y pensaron que ninguna otra nación era como ellos. Y en un sentido esto es cierto, ¿verdad? Sí. Esta era una nación escogida por Dios, un reino de sacerdotes. Era el pueblo que Dios usó para alcanzar y bendecir a todas las naciones del mundo, como leímos en Génesis 12 a través de la simiente de Abraham. Pero como lo hemos dicho en otras oportunidades, algo que Israel nunca comprendió y que Israel rehusó comprender, se negó a entender, es lo que Pablo nos explica en Romanos 9, de que no todo Israel es Israel. ¿Ve? No todo Israel es Israel. Porque el hecho de nacer como descendiente físico de Abraham, eso no le daba acceso a alguien al reino de Dios, sino solo los que creían en la promesa del Mesías eran verdaderos israelitas. ¿Eh? De hecho, gente como Rahab, ¿se acuerdan? Gente como Ruth y personas de otros grupos étnicos diferentes a Israel, cuando creyeron en Jehová, de verdad, fueron ¿qué? Salvos y no eran judíos. Y aparte de eso, descendientes físicos de Abraham como Coré, ¿se acuerda? Y otros rebeldes a Dios, fueron cortados de la nación y fueron condenados por su desobediencia. Y esto es porque la salvación nunca ha sido por descendencia física. La salvación siempre ha sido por fe en el Mesías, en Jesucristo. Y por eso en el versículo 42 Jesucristo les dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Y la Biblia es bastante clara en este asunto de que otra prueba de nuestra paternidad es si amamos a nuestros hermanos y en particular si amamos a nuestro Señor Jesucristo. Porque si no amamos al amado del Padre, claramente no amamos tampoco al Padre y no somos de Dios.
Así que las dos construcciones en griego esperan una respuesta negativa ahí. Por tanto, Jesús dice, si vuestro Padre fuese Dios, y no lo es, ciertamente me amarías, y no lo hacéis. Como también Juan argumenta en su primera carta, capítulo 4, al decir, es imposible que usted ame a Dios a quien no ve si usted no ama a los hijos de Dios que ve. Porque los hijos de Dios son lo que Dios ama. Y si usted no ama lo que Dios ama, usted no es de Él. Y Jesús agrega, porque yo de Dios he salido y he venido, ustedes deberían amarme. ¿Por qué? Porque yo soy de Dios. Yo vine de parte de Dios, dice el Señor. Y si usted no ama el regalo que Dios le ha enviado, obviamente no ama al dador de ese regalo. Entonces, todo lo que el Señor Jesús está haciendo aquí es enfatizar que Él procede de Dios, de que fue enviado por Dios mismo, de manera que es imposible que ellos fueran de Dios, ya que no lo aceptan. Pero, ¿por qué es que ellos no lo aceptan? ¿Por qué es que ellos no recibieron a Jesús? Bueno, fue porque ellos no comprendían sus enseñanzas, porque no entendían sus palabras. Y el Señor Jesús lo confirma ahí en el versículo 43 diciendo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no me entienden? Y la respuesta del Señor es, porque no pueden escuchar su palabra. Sencillo. Jesús dice, ustedes no pueden escuchar mi palabra y este es un punto muy importante. Obviamente no estaban entendiendo su enseñanza y la pregunta es, ¿por qué? Seguramente ellos pensaron que fue debido a la debilidad de su enseñanza, ¿cierto? Pues así es como pasa entre maestros humanos, entre nosotros los maestros humanos pasa eso, ¿no? Si un maestro está enseñando a un grupo de alumnos y los alumnos no entienden, si todos en la clase no entienden el concepto, ¿cuál es el problema? A ver, bueno, muy seguramente es el maestro, ¿cierto? Porque tal vez no lo está explicando bien. Pero en este caso no puede ser porque Jesús es un comunicador perfecto que está explicando con perfecta claridad. Así la única razón por la que ellos no comprenden es porque no eran capaces, es decir, no tenían la capacidad de comprender porque eran incrédulos. Observen que Jesús dice, no podéis escuchar. Ellos no podían oír su palabra. El Señor Jesucristo es explícito. Noten que no dice ustedes no escuchan, sino que dice que no pueden escuchar lo que les estoy diciendo. Ustedes no tienen oídos para oír. Para que me entiendan, es como si el Señor Jesús les estuviera hablando en español y ellos solamente entendieran el japonés. Por eso no entienden lo que él está diciendo. Es como si el papá de ellos siempre les hablara en japonés y por eso no entienden el español. Y si ahora Jesús viene y les habla en un idioma distinto, por supuesto que no van a entender. Y lo que esto revela es que no son de la misma casa. Ellos no son de la misma casa de Jesús. Ellos no son de la misma casa. Ellos no fueron creados por el mismo Padre, porque no hablan el mismo idioma. Así que ellos no tenían la capacidad de escuchar sus palabras. Y así somos todos. Desde nuestra concepción nacemos como hijos de Satanás. Y solamente hablamos su idioma. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Todo hombre natural es así. Recuerden ese pasaje que citamos con frecuencia, 1 Corintios 2:14, que dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. De manera que el hombre natural desde la concepción
no tiene la capacidad de oír las palabras de Dios. Solo el Hijo de Dios que ha nacido de arriba, que ha nacido del Espíritu, puede escuchar y entender las palabras de Dios. Por eso, los que somos creyentes debemos siempre dar gracias a Dios por su iluminación, porque por medio de la regeneración y la iluminación del Espíritu Santo podemos oír, podemos escuchar, podemos leer la Biblia con entendimiento y comprender la voz de Dios. Y eso, amados hermanos, es un regalo de Dios. Eso es una bendición. Obviamente tenemos que estudiar el texto, tenemos que esforzarnos en estudiar, porque de no ser así no lo vamos a comprender. Pero como cristianos ahora tenemos la capacidad de poder entender la palabra, pero los judíos no la tenían. Y nuevamente es un buen momento para evaluar nuestras vidas, ¿verdad? Y dar gracias a Dios que nos ha dado esa capacidad. Y también preguntarnos por qué si alguien lee la Biblia y la estudia, ¿por qué no la entiende? Eso puede hablar algo de su paternidad espiritual, porque solamente un hijo de Dios habla y entiende el idioma de Dios. Entonces, ya vimos la primera evidencia de su paternidad, y es que usted como hijo imita las obras de su padre. Y la segunda evidencia es que usted como hijo habla y entiende el idioma de su padre. Ahora tenemos la tercera evidencia. Lo tercero que demuestra quién es su padre es que usted hace los deseos de su padre. Impresionante, ¿verdad? El Señor es maravilloso. Usted imita las obras de su padre. Usted entiende el idioma de su padre. Y usted cumple los deseos de su padre. Verso 44. Entonces usted como hijo no solo imita las obras de su padre, entiende el idioma de su padre, sino que también cumple esos deseos del padre. Dice el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí ya les dijo quién era el padre, ¿verdad? Los deseos de su padre quieren hacer. Y esta es una afirmación muy impactante. De ahí que nunca deja de sorprendernos a nosotros la valentía de nuestro Señor, ¿verdad? Creo que esta es una de esas instancias en donde nuestra familiaridad con el texto, cada vez que de tanto leerlo, ¿verdad? De tanto repasarlo, de tanto tener esa familiaridad con un texto, eso a veces nos hace sentir mucho menos, ¿cierto? La fuerza de lo que Jesús está diciendo aquí, porque sabemos lo que sucede ahí, pues uno no puede imaginar el impacto de esta acusación para los judíos en ese momento. Eso debió ser impresionante. El Señor Jesús ya por un tiempo ha estado armando su argumento magistral, hablando de que ellos tenían otro padre, pues hacían las obras de su padre y hablaban el idioma de su padre. Y luego justo en el clima de su argumento dice que ellos son de su padre, el diablo. Y lo dice porque quieren ellos cumplir los deseos de Satanás. Así que este es el fin del argumento. Este es el fin de la conversación. Jesús ha probado su argumento y ya no hay nada más que hacer ni decir. Estos judíos son hijos espirituales de Satanás. Son productos de Satanás mismo. Y la prueba es que querían cumplir los deseos de Satanás. Y todos comprendemos esto en particular porque ¿qué niño? A ver, ¿qué niño quiere, o más bien, qué niño no quiere complacer a su padre? ¿Cuál es el niño que no quiere complacer a su padre? No hay. Todos los niños quieren complacer a sus padres. Tal vez cuando ya son adolescentes, como les digo, sea un poco distinto, pero si estamos hablando de un niño, él siempre mira hacia arriba, ¿cierto? Para ver qué es lo que quiere su padre, buscando la aprobación de su padre. Por tanto, siempre quiere escuchar de él decir, bien hecho, hijo mío, así es, así se hace. Un hijo entonces, porque quiere la aprobación siempre,
busca complacer a su padre y los niños quieren hacer lo que sus padres desean. Pero ¿cuáles son los deseos que Dios busca en sus hijos? ¿Qué es lo que Dios quiere que sus hijos hagan? Bueno, justicia, santidad, amor, misericordia, obediencia. En otras palabras, Dios quiere ver sus propias perfecciones irradiando en las vidas de sus hijos. ¿Mm? Pero como usted observa en este pasaje, los judíos no andaban en esos atributos, ¿cierto? Ellos querían cumplir los deseos de su padre el diablo. ¿Y qué quiere hacer el diablo? ¿Qué quiere Satanás que sus hijos hagan? ¿Cuáles son los deseos del diablo para sus hijos? Bueno, el diablo también quiere que sus hijos anden en los atributos que lo caracterizan a él. ¿Y cuáles son esas características? Bueno, Jesús solo menciona aquí dos acciones: asesinar y mentir. Pero todos sabemos que es todo aquello que ofende a Dios, que es contrario a Dios y que condena. Pero antes de ver eso, quisiéramos aclarar algo. Porque este versículo que dice que estos judíos son de su padre el diablo, ha sido torcido, hermanos, durante muchas generaciones para fomentar el antisemitismo. Ha sido utilizado para eso. Y ese antisemitismo quiere decir el odio hacia los judíos. Y ha sido utilizado ese texto para eso. Y es importante destacar aquí que Jesús, oiga bien, Jesús no está diciendo que solamente los judíos tienen al diablo por padre y que todos los otros grupos étnicos son mejores. No, Señor, Jesús no está diciendo eso. Jesús nunca dice eso. Lo que él está diciendo es que todo pecador impenitente, todo el que no ha nacido de Dios es un hijo del diablo. Toda la humanidad es así. Y que todos los otros grupos étnicos, todos, son lo mismo. La Sagrada Escritura dice que todo ser humano nace muerto en delitos y pecados. Nace siendo hijo de ira desde su concepción, como dice Efesios. Y la evidencia, la prueba de que esto es verdad es que todos nacemos con el deseo de cumplir los deseos del diablo. Pues el nacer pecadores y permanecer ahí así, en ese estado, sin arrepentirnos, siempre estamos inclinados a hacer lo malo. Y eso es complacer al diablo. Mire, usted no enseña a sus hijos a mentir. Hablando aquí, usted no enseña a sus hijos a mentir, ¿no? Ellos nacen hablando el idioma de la mentira. Nacen hablando mentira. Ay, no, mi niño, no. Ellos nacen hablando mentiras. Ellos nacen con el deseo de matar. Ellos nacen con el deseo de odiar, de aborrecer, porque quieren cumplir los deseos de su padre, el diablo. No, mi hijo no es hijo del diablo. Ah, sí, ya declaró la fe en Cristo. Si ya lo hizo, un niño cuando está en edad tiene que hacer eso. Tiene que creer. Por eso es tan importante enseñar a los niños quién es su padre, quién debería ser su padre. Entonces los judíos, hermanos, son tan solo un ejemplo de toda la humanidad caída. Y en este ejemplo específico, el Señor Jesucristo señala que ellos procuraban matarlo porque querían ser asesinos como su padre y por eso no aceptaban la verdad, porque querían ser mentirosos como su padre. Ahora, ¿en qué sentido Satanás es asesino desde el principio? Bueno, yo creo que es debido al contexto de la paternidad espiritual de él y de ellos. Por eso creo que Jesús está pensando aquí en Génesis 3. Yo creo que Jesús está pensando en Génesis 3, porque en un sentido Satanás asesinó a Adán y a Eva, ¿cierto? Satanás asesinó a Adán y a Eva, pues murieron en el momento que cayeron en la tentación cuando comieron del fruto prohibido. Incluso vemos un fruto físico de ese deseo de Satanás de asesinar. Lo vemos tan solo un capítulo después. Cuando, ¿qué? Cuando Caín mata a Abel, ahí en Génesis 4. Y Juan dice en primera de Juan 3:12 que Caín era del maligno porque mató a su hermano. Ahí está.
Entonces, el punto de Jesús es que al ver el deseo de ellos de procurar matarlo, es evidencia, es prueba de que ellos estaban imitando y cumpliendo los deseos de su padre Satanás. Luego agrega otro pecado, habla de la mentira en la segunda mitad del verso 44. Dice, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así que estos judíos mienten porque están imitando el ejemplo de su padre, están cumpliendo los deseos de su padre y a Satanás le encanta cuando sus hijos mienten. Él lo disfruta. Satanás disfruta cuando sus hijos mienten. Pero el Señor Jesús contrasta esto con lo que nosotros debemos hacer, que es permanecer en la verdad. De manera que no solamente no debemos mentir, sino que debemos permanecer en la verdad. Pero Satanás no lo hace. Él abandonó la verdad desde el principio, ¿cierto? Cuando se rebeló contra Dios. De ahí que cualquier persona que abandona la verdad tiene a Satanás como su padre, porque está cumpliendo sus deseos y en su padre no hay verdad. Satanás no sabe cómo hablar la verdad y sus hijos no saben el idioma de la verdad, solamente saben exagerar y mentir. Así la idea es que la mentira es la lengua de Satanás y sus hijos. Por eso es muy fácil identificar quiénes son los hijos de Satanás y quiénes son los hijos de Dios, porque hablan idiomas totalmente diferentes. Si usted ve a un niño hablando japonés y mira alrededor, usted sabe que por ahí cerca deben haber unos padres japoneses, ¿es cierto? Porque no hay otra manera en que ese niño hable japonés. Y si usted ve a un niño hablando mentiras, sabe que el niño aprendió a hablar esas mentiras en casa del padre de mentiras. Y así nacimos todos, ¿no? Siendo mentirosos. Y la única manera de no mentir es nacer de nuevo y aprender un nuevo idioma, el idioma del Padre Celestial, que es la verdad. Pero Jesús continúa el versículo 45 y dice, a mí porque digo la verdad no me creéis. Aquí la idea otra vez es que no son capaces, porque Él les está hablando en un idioma que no entienden. Como Jesús les está hablando la verdad, estos hijos del diablo no comprenden la verdad. Y eso es porque ustedes judíos, ustedes incrédulos, solo entienden la mentira, porque es su idioma. Preocúpese cuando no entiende la verdad de Dios. Y su padre nunca les enseñó a hablar y a entender la verdad a estos judíos, solamente les enseñó a mentir. Luego Jesús nos lleva a otra declaración sorprendente, verso 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y es realmente impactante, impresionante, increíble que Jesús haya podido decir esto. Pues Jesús está rodeado de enemigos. Aquí Jesús está rodeado de gente que lo odia, de gente que le encantaría acusarlo de pecado y por casi 3 años han buscado atraparlo en pecado, pero nunca pudieron. Ellos nunca pudieron encontrar ni un solo pecado en él porque era intachable, irreprensible. El Cordero de Dios era totalmente inmaculado, inocente, para poder morir en lugar de pecadores. Así él era un cordero sin mancha, sin contaminación, sin pecado, para poder ser el sacrificio perfecto y suficiente por nuestros pecados en la cruz como nuestro sustituto. Por tanto, él hablaba la verdad, él andaba en justicia. Por eso ellos no entendían y no creían. Y Jesús lo resume al final en el verso 47, dando la razón al decir, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. Así que el que tiene a Dios como Padre puede oír, puede entender su palabra y por eso la obedece. Por eso obedece las palabras de Dios. Puede escuchar las palabras que Jesús estaba hablando, pues habla ese mismo idioma, habla la verdad.
Pero los judíos no podían oír las palabras de Jesús porque no eran de Dios, no entendían su idioma y no querían cumplir sus deseos. Entonces, para concluir, tenemos una pregunta muy importante. Usted ya la conoce. ¿Quién es su padre? ¿Quién es su padre? A la luz de esto, ¿está imitando las obras de su padre? ¿Está entendiendo su palabra, su idioma? ¿Está cumpliendo sus deseos? Y no estamos hablando de paternidad física, ¿cierto? Esa es fácil, probar como sucedió con la hija de Steve Jobs, pero hay una paternidad más importante que es la paternidad espiritual y nuestro Señor Jesús nos ha revelado la forma de saberlo, dándonos estas evidencias. Usted puede saber quién es su Padre espiritual si usted imita las obras de Dios, si usted imita las obras de Él, pero también puede darse cuenta si usted imita las obras del diablo. Entonces, ¿a quién imita usted? ¿Imita usted la justicia y la rectitud de Dios? ¿O imita el enojo, la mentira de Satanás? Usted puede saber quién es su padre espiritual si usted entiende el idioma de su padre. ¿Qué idioma habla usted? ¿Habla el idioma de Dios? ¿Habla usted la verdad o habla el idioma de Satanás, la mentira? Cuando lee la palabra, ¿la entiende? ¿O la lee como si fuera japonés? La lee y no entiende nada porque Dios no le ha dado la capacidad de comprender. Y finalmente, usted cumple los deseos de Dios o los deseos de Satanás. Los deseos de Dios son la justicia. Si son los de Dios, los deseos que usted está cumpliendo, los de Dios, son la justicia, son el amor, la misericordia, la compasión. Pero si son los deseos del diablo, son el asesinato, la mentira, la injusticia, la inmoralidad, la corrupción, la desobediencia. Por tanto, lo que les puedo decir, hermanos y queridos oyentes, es que si usted no sabe la respuesta, si usted no sabe quién es su padre espiritual hasta ahora, le tengo muy buenas noticias. Las buenas noticias son que Dios es un padre bondadoso y algo que a Él le encanta hacer es adoptar a nuevos hijos, es recibir nuevos hijos. Amén. Le encanta. Y si usted viene a Él en arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, Él perdona sus pecados y lo adopta en su familia, le enseña su idioma, le enseña la verdad y lo ayuda a andar en la justicia que a Él le agrada. Amén. Y si usted ya sabe que es un hijo de Dios, estaba hablándole a los que no sabían todavía, pero si usted ya sabe que es un hijo de Dios, hoy es un excelente momento para agradecerle por haberlo adoptado, por darle una nueva familia y hacerle abundar en imitar más a nuestro Dios en la forma en que vivimos, en la forma que hablamos su idioma, que hablamos la verdad y al buscar cumplir sus deseos en todo tiempo. Entonces, ¿cómo sabe si Dios es el padre de alguien? Bueno, se sabe porque esa persona tiene un anhelo por escuchar su palabra. Tiene un anhelo por escuchar su palabra. Por eso no se pierde ningún culto. Tiene un anhelo por escuchar su palabra. Y tiene un anhelo por abrazar al Hijo de Dios. Así es como se sabe. Nuevamente, ¿cómo saben si alguien es hijo de Dios? ¿Cómo saben si han conocido a alguien para quien Dios es su Padre? Se sabe porque aman la verdad y aman al Salvador. Pregunto, ¿por qué están todos ustedes aquí hoy? ¿Por qué están todos ustedes aquí hoy? ¿Están solo para escucharme hablar durante una hora? ¿Por qué están todos ustedes aquí con sus diferentes intereses, sus diferentes aficiones y trabajos? ¿Por qué están escuchando? ¿Por qué hacen esto? Bueno, les voy a ayudar. Pienso, creo
que están aquí porque quieren escuchar a Dios, porque creen en lo que Él dice y porque aman a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Creo que ustedes están aquí por eso están aquí. De manera que la razón por la que la gente va de un lado para otro, usted las ve en estos tiempos, ¿verdad? La gente va de un lado para otro. Y hay uno que otro creyentico se mete ahí, no se cuela ahí. La gente va de un lado para otro por la vida sin propósito alguno. Y no están aquí. Es porque no son hijos de Dios. Y eso es cierto, ¿verdad? Los que no están aquí es porque no son hijos de Dios. Los que no están en una iglesia, en el cuerpo de Cristo, siendo parte del pueblo de Dios, no son hijos de Dios, por supuesto. Pero si usted sale y les pregunta, si usted les dice si ellos creen que son hijos de Dios, probablemente van a responder que sí, son hijos de Dios. Pero la verdad es que no lo son. Pues usted siempre va a reconocer a los hijos de Dios porque estos imitan sus obras, entienden su idioma y hacen sus deseos, de manera que escuchan la verdad de Dios, de manera que creen la verdad de Dios y aman al Hijo de Dios. Ellos aceptan al Hijo de Dios. Recuerde, hubo un asesino en el jardín. Hubo un asesino en el jardín del Edén y nos mató a todos. Es un mentiroso. Y sus mentiras siguen vigentes. Están todavía en todas partes. Y una de sus grandes mentiras es que todos somos hijos de Dios. Esa es la mentira más grande de Satanás, ¿cierto? Pero para diagnosticar a un hijo de Dios es que ama la verdad y ama a Cristo. Así que cuando piense en investigar su ascendencia, aquí, en este texto, es a donde debe mirar. A todo esto que ha escuchado hoy es a donde usted debe mirar. Y me alegra por aquellos que tienen a alguien en el pasado de su familia que tuvo un impacto en la sociedad. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa no es la familia del pasado, sino la familia del presente, en especial la familia espiritual y por sobre todas las cosas, su Padre. Su Padre. Amén.